En primer lugar, hemos diseñado una viga Warren, de 480 milímetros de largo y 80 milímetros de alto y ancho. Identificaremos sus nudos mediante letras mayúsculas y sus barras mediante letras minúsculas. Calcularemos las reacciones en los apoyos, teniendo en cuenta la carga central, obteniendo así un valor de P medios en cada uno de los apoyos. Estudiaremos la estructura mediante el método de nudos, basado en plantear ecuaciones de equilibrio en cada uno de los nudos. Pasamos a la realización de los nudos, realizando las ecuaciones de equilibrio tanto en el eje X como en el eje Y, en cada uno de los nudos, obteniendo así los esfuerzos a los que están sometidos cada una de las barras. Cabe destacar que si obtenemos un esfuerzo que empuja al nudo, tendremos la barra a compresión, y viceversa. Continuamos ahora con Ritter. Ritter es un método para calcular las tensiones muy versátil y potente. Con él podemos calcular las tensiones de una barra sin tener que ir nudo por nudo hasta llegar a ella. Para comenzar, como siempre, calcularemos las reacciones sobre los apoyos. Seguidamente, elegiremos los puntos de corte en los cuales realizaremos el balance. Y ahora sí, comenzamos con los cálculos. Primeramente, nos deshacemos de todo lo que queda a la derecha del corte, colocando en las barras que han sido intersectadas por este un vector que simule la tensión. Tomaremos un sistema de referencias positivo a tracción. Para calcular cualquiera de estas tensiones, realizamos un sumatorio de momentos sobre cualquiera de los nodos. En nuestro caso, elegimos primero el punto 7. Lo elegimos porque la tensión de J y la de K van a valer 0, ya que pasan por este punto. Sin embargo, seguiremos teniendo la reacción sobre el apoyo A y la tensión en L. Multiplicamos la reacción por su distancia, 3L, y la tensión de L por su distancia, L. De este modo nos queda que la tensión en L es igual a 1,5 P. Hacemos lo mismo ahora en el punto 6 para calcular la tensión de J. Realizamos el sumatorio de momentos y nos queda que J equivale a menos P, es decir, actuará a compresión. Por último, realizamos el sumatorio de momentos sobre el punto 5 para calcular la tensión en K. Ahora tendremos que introducir también la tensión en L, pero como ya es conocida, no es ningún problema calcular K. Efectuamos el mismo procedimiento para calcular ahora la tensión en F, en G y en H. Y lo mismo otra vez para B, C y D. Ahora solo nos faltaría calcular los montantes. Como ya tenemos todo el resto de barras, aislamos uno de los puntos del montante y realizamos el sumatorio de fuerzas dentro de ese punto. Como podemos observar, todos los montantes nos van a dar una tensión de 0. Sin embargo, el último, al ser el que sostiene la carga, sí que tendrá una tensión a tracción de P. Si juntamos todos los resultados obtenemos esto. Es fácil observar que por todos los métodos da lo mismo. Y analizando un poco los resultados, vemos que las barras más peligrosas son la barra C, F, J y K, que son las que actúan a compresión. Debemos tener especial cuidado al decidir la sección de estas barras. A continuación, estudiaremos la estructura mediante el método gráfico Maxwell-Cremona. Dicho método es muy similar al de nodos, pero en este caso utilizaremos polígonos de fuerzas en lugar de plantear ecuaciones de equilibrio. En primer lugar, hemos diseñado una viga Warren en el programa AutoCAD, de 80 mm de altura y 480 mm de largo, y hemos identificado sus nudos mediante números, sus barras mediante letras y sus fuerzas mediante vectores en los apoyos articulado y deslizante y el peso que hay en el nudo 8. Antes de empezar con el análisis, debemos conocer el grado de hiperestatismo de la estructura. En el dibujo anterior se pudo apreciar que la viga cuenta con 25 barras, 14 nudos y 3 coacciones, 2 verticales y una horizontal.
Con estos datos y sabiendo que G de H es igual al número de barras más número de coacciones menos 2 por el número de nudos, se obtiene un G de H de 0, es decir, nuestra estructura es isoestática y tendrá el mismo número de ecuaciones de equilibrio que de incógnitas. Así pues, podemos conocer las reacciones en los apoyos mediante los sumatorios de fuerzas horizontales, fuerzas verticales y momentos igualados a 0. Esto da a conocer que V1 y V14 serán iguales a P medios. El valor de P se dejará como incógnita pese a que en la gráfica inferior valga menos 10. Solo sirve para hacernos una idea de los vectores P, V1 y V14. Conocidas las reacciones en los apoyos, iniciaremos el planteamiento de los polígonos de fuerzas. Dichos polígonos deben ser cerrados y para empezar necesitamos partir de alguna fuerza conocida. En nuestro caso conocemos V1 del nudo 2. Los nudos 1 y 13 no han sido analizados debido a que no hay esfuerzos en sus barras, por lo que NA, NB, NU y NX serán 0. Pues bien, como se puede observar, en el nudo 2 se obtiene un triángulo rectángulo como polígono de fuerzas, y guiándonos por el sentido de los vectores, serán esfuerzos de compresión aquellos que se acerquen a los nudos y de tracción aquellos que se alejen. Por lo tanto, en el nudo 2, NC trabajará a compresión y ND a tracción. Para el nudo 3 no hay ningún esfuerzo vertical que contrarreste el que pueda haber en NE. Así que NE será igual a 0. Esto ocurrirá en casi todas las barras verticales, excepto en M. Para el nudo 4 solo habría esfuerzos horizontales en ND y NH, y ambos han de contrarrestarse para cerrar el polígono. Así que ND será igual a NH, pero en sentido contrario. El procedimiento de los nudos 5 y 6 será similar a los nudos 4 y 3. Se continúa con el análisis de nudos. Como se puede ver en los gráficos, en los nudos 7 y 8 existe un esfuerzo vertical en la barra M. Esto se debe a que en el nudo 8 aparece la fuerza del peso al que está sometida la estructura, y es necesario un esfuerzo de tracción en M igual al peso P. Por lo demás, el resto de nudos se analiza de la misma forma que en nudos anteriores. Para terminar, analizamos el nudo 14, donde aparece la fuerza V14 calculada al inicio. Si el polígono resultante de este nudo es cerrado y los sentidos y módulos de los vectores de sus barras coinciden en lo desarrollado en nudos anteriores, el análisis habrá sido correcto, y podemos mostrar los resultados en la siguiente tabla, donde los valores negativos representan que la barra trabaja a compresión y los positivos que trabaja a tracción. Por último, con todo esto y al trabajar en un programa como AutoCAD, podemos unir todos los vectores de las barras en un único diagrama como el que se muestra en la figura. Pasamos ahora al método de elementos finitos con Inventor, que si bien sabemos no nos da un resultado exacto, sí que nos proporciona una aproximación con la cual podemos hacernos una idea de qué va a pasar. Primeramente, mediante la herramienta boceto, dibujamos la estructura de nuestra celosía y la dotamos de dimensiones, restringiéndola así por completo. Una vez hecho esto, nos llevamos nuestra estructura a un ensamblaje. Aquí, mediante las herramientas que nos ofrece Inventor, podremos dotar a nuestra estructura de dimensiones y condiciones de sólido. En este mismo entorno de trabajo, podemos elegir la opción de simulación dinámica. Antes de comenzar con nuestra simulación, deberemos colocar los apoyos donde corresponda, además de una fuerza en el centro del puente con una carga simbólica. Una vez hecho esto, podemos simular. Inventor nos da muchas opciones, entre ellas, por ejemplo, observar los diagramas, aunque, como bien vemos, no nos sirve de mucha utilidad ya que se superponen unos con otros y realmente no nos da toda la información que queremos. Mucho más útil, sin embargo, es pedirle a Inventor que nos enseñe estas tensiones en una escala gráfica, coloreando cada barra con su esfuerzo de tracción correspondiente. En colores fríos tenemos las que actúan a compresión, por ser negativas, y en colores más cálidos tenemos las que actúan a tracción. Es muy fácil observar las barras que ya hemos calculado anteriormente que actúan a compresión,
como se colorean en azul. Asimismo, también podemos ver las deformaciones que va a sufrir el puente cuando le añadamos estas cargas. A continuación se va a explicar cómo se realizó el diseño del puente mediante el uso de la plantilla en Excel que se nos proporciona en las sesiones de prácticas. Primeramente, introdujimos las características mecánicas de las paletinas de café, como son las dimensiones, el módulo elástico, la tensión de rotura y el momento de inercia, para así poder calcular los valores de carga máxima soportada en tracción, compresión y pandeo, y en el caso de carga uniformemente distribuida, el momento flector máximo y la máxima carga, como se puede apreciar en el Excel. Seguidamente se va a analizar la estructura indicando las longitudes de las barras y las posiciones de los nudos, así como las cargas y reacciones externas de cada nudo. Seguidamente rellenamos la tabla con los resultados de los axiles en función de la carga que obtuvimos por el análisis con Cremona, y ajustando el diseño de la estructura con un objetivo principal de levantar la máxima carga dentro del rango de paletinas disponibles, sacrificando medianamente la relación carga-peso, pero siempre teniéndolo en cuenta, e intentando que sea lo más simétrico posible, con el fin de que los axiles coincidan siempre en una línea recta para evitar la creación de momentos flectores y así la deformación de la estructura. Como resultado de este diseño, obtuvimos un puente que supuestamente podría soportar 90 newtons con un máximo de 5 paletinas en la barra con mayor esfuerzo de compresión y 2 uniones intercaladas para aumentar la resistencia frente al pandeo. Podríamos haber reducido el número de paletinas aumentando las uniones intercaladas en cada barra, pero eso hubiera aumentado mucho el peso total del puente y hubiera disminuido la relación carga-peso. Como puede observarse en el vídeo, finalmente la estructura se deformó, por lo que los montantes que no deberían de haber soportado ningún esfuerzo, pandearon y finalmente rompieron. Una buena forma de mejorar el diseño hubiera sido poniendo 2 paletinas en las barras I y P y los refuerzos para evitar el pandeo y mejorar la estabilidad.